Las 2 de la tarde con 5 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y le agradezco por supuesto a mi querido Helio Masferrer, antropólogo de la religión, que esté con nosotros el día de hoy también para analizar pues la muerte del Papa Francisco. Mi querido Helio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, un gusto. Saludos también a todo el público que te acompaña día a día. Oye, querido Helio, pues bueno, me parece que por más que se trate de minimizar el pontificado de Francisco, fue un pontificado muy distinto, un pontificado en donde tuvo palabras muy fuertes, ¿no? Para aquellos que, por ejemplo, criticaban la bendición a los homosexuales o a los divorciados. Un hombre que además de todo aquí sí practicó sin duda eh, practicó sin duda la sencillez en todos los sentidos. Platicaba yo de estos, de cómo el día siguiente, el 14 de marzo, agarró un Ford Focus azul que le prestaron porque no quería utilizar las berlinesas del Vaticano, se fue a la residencia Paulo VI, que es un hotel que está cruzando la calle, ahí en la calle Paulo VI, a pagar la cuenta, porque dijo que tenía que pagar. Le habló a su voceador allí en Buenos Aires y le dijo, oye, gracias, pero ya no lo quiero, ya no necesito el periódico, no lo voy a necesitar. Entre muchos detalles más, algunos que tienen mucho más que ver, ¿no?, con la doctrina de la Iglesia Católica, querido Helio. Sí, él mismo marcaba el teléfono y llamaba a sus cuates. Sí, en definitiva, el Papa Francisco tuvo la virtud de llevar la iglesia a la tierra, ¿no? Porque en definitiva se habían puesto tan lejos que nadie la veía. En esa perspectiva, muchos de los críticos decían que parecía un cura párroco, pero justamente reivindicaba este trabajo misionero dentro de la sociedad, ¿no? Y ahí fue su gran impacto. Y también las críticas que le hacen algunos, ¿no es cierto? Porque evidentemente había quienes estaban muy acostumbrados a tener el cardenal como cabecera, ¿no es cierto? Que le bautizara a sus niños, que le casara a sus hijos, etcétera. Pero esto implicaba que la jerarquía católica estaba muy alejada de la sociedad y muy vinculada a los poderosos, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, el Papa Francisco es más popular en las sociedades diferentes en que se lo conoce, es más popular que la Iglesia Católica. Incluso en Italia hay más eh, admiradores del Papa que personas que se definen como católicos, ¿no? Esto es muy interesante. Ahora, Helio, yo sé que es todavía muy temprano, pero creo que es también evidente que los equilibrios en el cónclave serán distintos a las elecciones anteriores, pues le tocó al Papa Francisco nombrar una cantidad importante de cardenales, algunos de los cuales ni siquiera han viajado a Roma, algunos de los cuales no se conocen entre sí. Creo que eso podría hablar de qué, según lo que tú entiendes y lo que tú sabes, que es mucho más que lo que puedo entender y saber yo. Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo contigo, porque el Papa Francisco, a diferencia de los anteriores, cada vez que hacía una nueva designación, un consistorio, que es el nombre de la designación de nuevos cardenales, él citaba a todos los anteriores cardenales y de alguna manera iba promoviendo que se conocieran entre sí. En ese sentido hay una diferencia cualitativa, porque antes los cardenales efectivamente estaban muy alejados y llegaban ahí y ahí un poco a ver qué onda y ahí los burócratas de la curia romana armaban la grilla y un poco metían candidatos, ¿no es cierto? En cambio, lo que hizo Francisco fue reunir constantemente. Hace poco hubo un consistorio, precisamente a fines del año pasado, el 7 de diciembre, y ahí él volvió a reunir a todos los cardenales con derecho a voto, incluso algunos ya eméritos. Entonces, creo que curiosamente el asunto no están tan en la lona, por decirlo así,
por otro lado, y por otro lado, prácticamente el 45% de los cardenales con derecho a voto son religiosos. Los religiosos son alrededor del 25% de los sacerdotes, pero tienen el 45, algo así, por ciento con derecho a voto. O sea, hay un bloque muy importante de los salesianos, de los jesuitas, franciscanos, acaba de designar 2 de la Sociedad del Verbo Divino y muchas congregaciones más pequeñas que tienen por lo menos una persona votando. Entonces, hay ciertos, podríamos decir, ciertos elementos que se cruzan y debemos entender que el asunto es más interesante porque justamente Bergoglio buscó cardenales en el fin del mundo, ¿no? De donde él venía. En África, en Asia, en Mongolia, donde hay 1.200 católicos, al compa que está ahí a cargo de los 1.200 católicos de Mongolia, lo puso cardenal, porque Oye, evidentemente era alguien que aceptó irse ahí al fin del mundo, Elio, salir de la permíteme, ciudad, etcétera. permíteme Sí, un segundo, nos va a cortar la computadora, pero si me esperas un segundo regresamos a platicar contigo. te espero, te espero. Muchísimas gracias, Elio Masferrer, antropólogo de la religión. Ya volvemos con usted. Porque sea, sí lo dice. Dar el equilibrio del próximo cónclave, mi querido Elio. Sí, ¿qué quiero decir? Bueno, en realidad no es alterar el equilibrio, él construyó otro equilibrio. Esto es lo que debemos entender. El cónclave que lo designó, prácticamente el 25% eran italianos, el 48% eran europeos. Había un bloque de norteamericanos entre Canadá y Estados Unidos de 12, 14, o sea, prácticamente los 2 tercios eran del primer mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces los sectores conservadores estaban empoderados. De alguna manera, a Bergoglio, Francisco, él cuidó mucho una imagen conservadora, innovador, pero muy conservador, muy siguiendo los planteos de Juan Pablo II, pero planteando cambios, etcétera. O sea, él nunca mostró la baraja, por decirlo de alguna forma. Y entonces cuando fue designado papa, al día, al minuto, o sea, ya el día ese que sale a la multitud ahí en Roma, y no sale con todos los oropeles que solían salir los papas. Incluso dicen que le quisieron poner, no me acuerdo qué prenda así medio exótica, y él dijo: el carnaval ya terminó. O sea, estamos hablando de alguien que supo muy bien cómo manejar y no la situación con los grupos burocráticos de poder al interior de la iglesia. Sin duda también será interesante. ¿Tú ves algún favorito claro? Eso yo creo que es la pregunta que siempre nos hacemos cada que sucede esto, y la verdad es que rara vez, rara vez se ve un favorito claro, pero tú lo ves en este No, momento. yo soy antropólogo, no soy astrólogo ni nada. Entonces, mi hipótesis es que tengo 2 o 3 hipótesis. No descartaría, muchos se van con las Filipinas, África, etcétera. Él puso gente muy interesante de América Latina, incluso de Estados Unidos, designó gente muy innovadora, que entonces yo no descartaría que pueda venir de Estados Unidos, por ejemplo, y gente muy innovadora, porque hay una cosa que no podemos perder de vista, y es la cultura católica. O sea, Bergoglio, muy argentino, etcétera, pero su papá era un migrante italiano, eh, que vive la Primera Guerra Mundial y se va a vivir a Argentina a hacerle la lucha, ¿no? Entonces, eh,
lo cría la abuela, que le hablaba en italiano y en piamontés, ¿no es cierto? Y Ujú. aparte de castellano que en la calle. Entonces, podemos decir que la endoculturación de Bergoglio tiene una larga tradición dentro del mundo católico, aparte de haber nacido en Argentina, ¿no? Pero entonces, ¿quién va a seguir la línea pastoral de Francisco? No necesariamente, debemos entender que él plantea la teología del pueblo, que de alguna manera se confronta con la teología de la liberación y con las teologías conservadoras, y él plantea esta noción de que lo sagrado lo construye el pueblo y no los teólogos, ¿no? Entonces, designó cardenales en Estados Unidos, gente muy, muy interesante. Y en esa perspectiva no me atrevo, por eso es que te digo, no, no me gusta andar a la adivinanza. ¿Puede el cónclave sorprendernos con una designación así eh, llamativa, pero de gente muy comprometida, ¿no? O sea, por ejemplo, Bergoglio designó cardenal al obispo de San Diego, que era un obispo, no arzobispo, obispo Ujú. de San Diego, un hombre muy interesante, muy innovador, etcétera, y dejó colgado de la brocha al arzobispo de Los Ángeles, que es del Opus Dei, que es el presidente de la conferencia del episcopado norteamericano, o era hasta hace muy poco. Nunca lo designó cardenal, y en cambio le pone este otro, ¿no? Lo mismo hace con Cupich en Chicago, si mal no recuerdo, que un hombre muy innovador, muy renovador, etcétera. Entonces, cuidado, no, no podemos irnos con la finta que necesariamente va a irse al África el nuevo Papa, ¿no? O sea, podría ser de gente que está por el cambio, ¿no? Entonces, y que tiene un background cultural muy tradicional, ¿no? Yo en ese sentido, yo no soy tan optimista que sea un africano de África, para valga la redundancia, sino que puede ser gente de su línea, pero que maneje, porque además no es cuestión, no cualquiera que entra de papa, por más que sea obispo, arzobispo, tiene que tener un nivel de profundidad muy grande de lo que impacta sus decisiones en un contexto universal, Claro. ¿no? O sea, la Iglesia Católica está en muchos países, ¿no? Entonces, no está tan sencillo así de buscar en el fin del mundo, ¿no? Pues Argentina es el fin del mundo, pero por un lado, pero por otro lado es un pueblo trasplantado. La inmensa mayoría son de origen europeo, ¿no? claro. Pues mi querido Helio, como siempre, tu análisis muy puntual y extraordinario. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho, por supuesto, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Helio. Muchas gracias, Francisco, un gusto y también poder interactuar a través tuyo con el público que te sigue día a día y que es muy analista, analítico y crítico. Muchas gracias. Gracias a ti, Helio Masferrer, antropólogo de la religión.